No, no, todavía no, a las salas no. Vamos a tener 10 minutitos de charla, después vamos a tener unos 15 o 20 minutos de trabajo grupal, vamos a volver a la sala general, después vamos a tener unos 10 minutos de charla general de vuelta y otro trabajito más cortito de 10 minutos. Así que no van a escuchar toda la clase, van a trabajar ustedes, ¿sí? Así que un poco la idea de esta clase es así, digamos, de hacerlo más dinámico. Si no, y tampoco vamos a revisar solo el material visto en la semana. Yo entiendo que el material tiene que servir para aplicar algo más a la clase y que sume, digamos, ¿no? Porque si no es solo repasar lo leído, por ahí se torna muy repetitivo en algunos aspectos. Así que bueno, un poco la materia está enfocada sobre la evangelización, ¿sí? Y yo tiré una consigna en el foro de cómo haríamos para evangelizar a un familiar o a familiares sobre los cuales venimos orando y venimos intentando predicarles, pero resulta que un día nos llamaron para que les hablemos de Jesús. Y a veces cuando tenemos que hablar de Jesús, paradójicamente, se nos hace un lío interesante porque nos cuesta mucho expresar lo que sabemos, ¿no? Y yo no creo que sea un tema de falta de vivencia, sino que es un tema de falta de orden en el momento en que nosotros tenemos que presentar el Evangelio. Así que un poco la idea de la primera semana de trabajo apuntaba a tener un orden respecto al mensaje, ¿sí? Si la materia es evangelismo y el Señor nos manda a evangelizar, ¿sí? El último gran mandamiento de Jesús fue: vayan y prediquen el evangelio, ¿sí? Vayan y evangelicen. Y el cuadro de Mateo 28, de Marcos 16, lo completa Hechos capítulo 1, ¿no? Porque si unimos los dos momentos, encontramos a Jesús enviándonos a predicar, pero también en Hechos hace hincapié en la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Para luego ser testigos. Entonces, las dos cosas son parte del mismo cuadro. Ahora, los primeros cristianos, Pedro principalmente, que fue quien tomó la posta, tenía muy claro cómo evangelizar, ¿sí? Él tenía muy presente y muy concreto qué es lo que tenía que decir. Algunos pueden decir, bueno, que corrían con ventaja, habían estado con Jesús durante 3 años y habían recibido de primera mano el mensaje. Pero también es cierto que en muchos aspectos vemos a los discípulos, cuando todavía Jesús vivía, cometiendo algunos errores teológicos importantes. Entonces uno dice, pará, si lo tenían a Jesús al lado, ¿por qué cometían estos errores, ¿no? Y podemos caerle nosotros con todas nuestras argumentaciones eclesiales y decir, che, Pedro, ¿cómo vas a decir semejante cosa? Que le dijiste a Jesús, no te acontezca esto, ¿no? Cuando estaba por Jesús diciéndole que iba a morir. Entonces vemos que no es solamente que estuvieron con Jesús, sino que fueron llenos del Espíritu, por lo cual tenían claro qué es lo que tenían que decir. Y justamente hablando con algunos por privado y viendo los trabajos, que estaban muy bien, las respuestas, mejor dicho, estaban muy bien, pero la conclusión es que a veces se nos complica el hecho de presentar a Jesús. No sabemos cómo encararlo. Y esta semana y la que viene van a completar un poquito conceptos o herramientas que nos sirvan a nosotros para predicar la palabra, para evangelizar. Entonces, lo
esta primera semana trabajamos un poquito lo que es el querigma y la didaqué. Dos palabras que a veces a uno se las confunde y con razón, ¿no? Porque no es que tenemos que ser eruditos en el griego. A ver, rápidamente defino querigma y didaqué, y después ustedes los van a trabajar en los grupos, en las salitas, para tener claro al momento de evangelizar qué es lo que yo tengo que transmitir. La palabra querigma es proclama, ¿sí? Es proclama. Proclama de la verdad, y a la vez es la verdad en sí mismo, ¿sí? No es la proclama de una ideología, no es la proclama de un pensamiento político, es la proclama de la verdad de Dios, ¿sí? Si uno agarra el capítulo 1 de Juan, que arranca diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, ¿sí? Ahí está tirando proclama pura, ¿sí? Es querigma, es proclama de la verdad de Jesús, ¿sí? Entonces, en nuestra predicación y nuestra evangelización, es necesario que haya mucho contenido de la proclama de la verdad de Jesús, de quién es Jesús, ¿sí? Lo que conocemos nosotros y hemos escuchado muchas veces, lo que se llama el hecho de Cristo. O sea, ¿qué hizo Jesús? ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién es Jesús? Y las 8 verdades de la proclama de Cristo nos ayudan a nosotros para tener un panorama amplio al momento de poder dar esas verdades, ¿sí? La proclama lo que busca es despertar fe, ¿sí? Romanos dice con claridad, Romanos 10, que la fe viene por oír la palabra, ¿sí? Entonces, a veces nosotros se nos complica porque cuando evangelizamos intentamos dar más mandamientos que proclama primero. Entonces a la gente le decimos lo que tiene que hacer, pero no le decimos quién manda lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces lo que recibe la gente son instrucciones, pero le falta el motor para poder ejecutarlas, ¿sí? Entonces en nuestra evangelización tenemos que tener claro cuando yo estoy dando palabras de proclama y cuando estoy dando mandamientos. Una cosa no es contra la otra, sino al contrario, las dos son complementarias. Pero es clave entender que la palabra, cuando yo doy la proclama de Jesús, cuando declaro las verdades de Jesús, es lo que transmito no solamente palabra, sino que transmito espíritu, porque la palabra de Dios, la proclama de Jesús, es espíritu. Entonces, esa proclama, cuando yo la doy con fe, con palabras ungidas, con palabras llenas del Espíritu Santo, empieza a trabajar en el corazón de las personas, empieza a levantar, ¿no?, la temperatura de la fe, empieza a movilizar situaciones internas de las personas, y mucho más si estas personas están necesitadas en algún aspecto del obrar del Señor. Entonces, cuando yo proclamo o cuando evangelizo, la buena noticia, ¿sí?, vayan y prediquen este evangelio, vayan y prediquen esta buena noticia, justamente es demostrar con mis palabras, con la proclama, el soltar la palabra, todo lo que es Jesús, lo que hizo Jesús y lo que hará Jesús, ¿sí? Porque en la proclama de Jesús nosotros tenemos que tener claro que Jesús es Dios, que Jesús se hizo hombre, que Jesús vino a la tierra y nos enseñó cómo vivir, que Jesús murió y padeció por nuestros pecados, que Jesús le arrebató las llaves de la muerte al diablo y resucitó con poder, que Jesús fue exaltado
que Jesús está hoy reinando en forma activa y que Jesús va a volver. ¿Sí? Son los 8 puntos de todo el Evangelio de lo que Jesús hizo. Muchas veces nos centramos solo en lo que Jesús hizo en la tierra, que murió y resucitó, pero dejamos en menor declaración lo que Jesús hace hoy y lo que Jesús hará cuando venga a buscar a su iglesia. Entonces, claramente, cuando nosotros evangelizamos, tenemos hay varios momentos, ¿no? Pero podemos separarlo en dos grandes acciones, la evangelización. Una es la evangelización espontánea, que nos encontramos con alguien en la calle, en el colectivo, en la plaza. El otro día me dijo un hermano que se propuso predicarle todos los días a alguien en la calle. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una predicación, un tipo de predicación. Y otro tipo de predicación es un poco más planificado. ¿Sí? María Rosa en su comentario en el foro habló de los 100 contactos, ¿no? ¿Querés explicarle un poquito, María Rosa, cómo es eso? Bueno, en realidad esto es algo que yo puse, que nos enseñó Iván Baker, ¿no? De tener 100 personas por las cuales orar. Cuando yo recibí este desafío hace muchos años, decía, ¿de dónde saco las 100 personas? No llegaba a los 100. Ahora tengo más de 100 porque hay tantas listas de oración por los cuales orar, que la verdad vos tenés más de 100 personas, 100 contactos, entre algunos de ellos son hermanos, pero cuando uno se propone, yo los dividí por sectores, tengo en mi cuadernito, que todavía lo tengo en mi cuaderno, sigo usando el cuaderno de tapa dura para orar, porque me gustó la consigna, el de tapa dura no le puedes arrancar las hojas con tanta facilidad como el de espiral. Entonces, tengo mi cuadernito de tapa dura, lo dividí en sector de familia, trabajo, gente que conozco en la calle, contactos de otros contactos y hermanos. Y entonces en eso, realmente cuando yo empecé, había armado una lista tan grande que no me alcanzaba el tiempo para orar. Había dedicado 1 hora para orar y no me alcanzaba. Y bueno, lo empecé a repartir durante el día, porque hay cosas que son prioritarias, pero otras cosas pueden esperar un ratito a tener un tiempo durante el día. Y eso es lo que hago. Es decir, a veces hay tantas cargas que uno se olvida, lo urgente está por encima de lo importante, ¿no? Sí. Pero bueno, es un hábito que uno tiene que adquirir. Así es. Claramente, a mí me gusta analizar esto de evangelizar, la parábola del sembrador. Porque la parábola del sembrador dice, el sembrador salió a sembrar. Muy claramente, en la actitud de sembrar, que es la actitud de evangelizar, uno mientras va andando va evangelizando, ¿no? Y hubo semilla que cayó en el camino, otro entre piedras y otro entre los espinos, y dieron algún fruto y después se secaron. Pero la que dio mejor fruto es la tierra buena. Ahora, el sembrador, cuando salió a sembrar, ¿a dónde pensaba ir él? Él tenía en claro el terreno al cual tenía que ir, porque el sembrador, si bien tiene una actitud de sembrar, sabe que tiene que ir a tirar la semilla en la buena tierra, donde va a rendir. Entonces, ese ejemplo que daba María Rosa recién, de tener un campo para ir y tirar la semilla, claramente es una actitud que nos lleva a evangelizar de una forma cada vez más planificada, ¿sí? Orando por esas personas, visitándolas, tratando de despertar sed de Dios en donde no lo hay, estando atento a las necesidades, porque nos enteramos que fulano ahora está con una situación particular, necesita una visita, un familiar enfermo, él se enfermó, ¿no? Hay un montón de situaciones y uno tiene que estar ahí en una actitud evangelizadora, tratando de llevar la buena semilla. Entonces, más planificada. Y después la otra es la espontánea, ¿no? Y Jesús predicó de las dos formas, en las dos maneras él predicó. Ahora en la segunda parte vamos a ver algunos de los tips que Jesús usó para predicar y nos va a llamar mucho la atención. Pero bueno, volviendo un poco a querigma y didaqué,
tenemos que entender que las dos cosas van conjuntas en nuestra evangelización, pero siempre primero va la proclama y después va el mandamiento. ¿Sí? Siempre la proclama y después el mandamiento. Porque si nosotros damos mandamientos sin proclama, lo que podemos hacer es que la gente, primero, o no quiera obedecer, o si obedece, obedece por costumbre o por legalismo, pero no obedece porque el que da la orden, el que manda, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces hay que presentar a Jesús como lo que es. Después hay estrategias, ¿no? Uno puede invitar a una reunión, puede invitar o visitar, ¿no? Hay diferentes formas, en eso no nos vamos a meter porque cada uno lo puede planificar en la mejor manera y como mejor le parezca y como el espíritu lo guíe. Pero algunos dicen, bueno, que venga primero al grupo casero, que venga a la reunión, o vamos a visitarlo, o hacemos un encuentro en la calle, no sé, eso es particular y el Espíritu Santo guía a cada uno en la manera del cómo. Pero en el qué, entiendo que tenemos que tener muy claro cuándo nosotros estamos ante una palabra para dar de proclama y cuándo viene el mandamiento. Ahora, todo eso, por eso apunte de las 8 verdades, toda esa palabra tiene que ser conocida por nosotros. ¿Sí? Porque yo, si encuentro a alguien en la calle, difícilmente le puedo explicar las 8 verdades en 10 minutos. No me daría el tiempo. Ahora, tiene que estar la palabra de tal forma en mi corazón y en mi interior, para que cuando tenga esa oportunidad, el Espíritu Santo tenga que sacar, tenga de dónde ir a buscar en mi corazón, en mi interior. Porque las situaciones van a ser tan variadas y tan distintas que hay que tener la palabra incorporada, la proclama de Cristo, los mandamientos del Señor, y además la unción del Espíritu Santo para tener la sensibilidad de dar la palabra en el momento que tenga que darse. ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos a dividir en dos grupitos. Cada grupo tiene el versículo que deben leer. ¿Sí? Hay un grupo que se llama Hechos 2, 14, 40 y el otro grupo se llama Hechos 10, 30, 48. ¿Sí? Yo lo que quisiera es que lean ese párrafo de la palabra y traten de identificar en la predicación de Pedro, justamente las dos son una predicación de Pedro, cuáles son las palabras que él dice al auditorio y que son palabras de proclama y cuáles son palabras de mandamiento. ¿Sí? ¿Qué mandamiento usa Pedro para hablarle a la multitud? ¿Sí? Para hablarle a la gente que lo estaba escuchando. ¿Sí? En la primera parte, en Hechos 2, después de ese semejante predicación de Pedro, se bautizaron 3.000 personas. ¿Sí? Imagínense qué predicación se mandó Pedro. Y en el otro está haciendo una visita a Cornelio, ¿sí? En Hechos 10, y también presenta el Evangelio. Así que ahora les va a aparecer un llamado, si quieren ir a acceder a la salita, apretan que sí, y se van a encontrar 5 en cada sala para trabajar esto. ¿Está clara la consigna? Tienen que leer el versículo de Hechos y identificar en el texto cuáles son palabras de proclama o de querigma y cuáles son palabras de didaqué o mandamientos. ¿Sí? Bien. Katy. ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo puse 20 minutos, pero si es menos, hay una opción para volver a la sala general y vuelven. ¿Sí? Bueno. Bien. Esperen que admito a alguien más que se me quedó afuera, que acaba de entrar.
Ahí estamos. Ahí va, le va a aparecer el cartelito. Oba, ¿te apareció el cartel? Oba, ahí te apareció el cartel. Sí, puse unirme y me sacó de Zoom. Bueno, ahora, ¿te apareció de vuelta? A ver, acá. Ahora sí, a ver. Me pareció. No, no me apareció de vuelta, ¿eh? Para que te muevo a la otra sala a ver si te aparece. Dale. Ahí. No, nada. Vos estás con dos conexiones ahora. Ah, pará. Sí. Por ahí te estaba De dando la última. conexión. ¿Ahora? Ahora sí. A Ahí ver. está. Dale. Bien. Bueno, es interesante analizar nuestras dos prédicas, eh, porque esto que hablamos al principio de tener en claro la palabra de proclama y la palabra de mandamiento, se ve bien en estos dos pasajes. Creo que el de Hechos 2 se ve mucho más claro todavía que el de Hechos 10, pero bueno, a ver, alguno que cuente una o dos palabras de proclama que encontraron y qué palabras de mandamiento encontraron en estos versículos. A ver quién se anima. En Hechos 10, 10:34, cuando empieza a hablar Pedro, dice que Dios no hace acepción de personas. Bien. ¿Eso qué es? ¿Una verdad? Una verdad. Bien. ¿Qué otra verdad o proclama encontraron? En realidad de ahí en adelante empieza a hablar de Jesús, ¿verdad? Ujú. Anuncia desde el 36 que Jesús vino, ¿verdad? Para traer paz, que Él es Señor de todos, que, y empieza a hablar de sus hechos, ¿verdad? Que Él hizo el bautismo de Juan, que fue ungido en el Espíritu Santo, que estuvo sanando, sacando a los oprimidos en libertad. Y bueno, y va dando un montón de verdades al respecto. Desde ahí empieza su discurso largo Exacto, y súper lindo. exacto. Bien. ¿Qué más? Y en el 42 dice que nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Esa es la vida, ¿qué? El mandamiento. Hay un mandamiento y, ¿Sí? y verdad también, ¿no? Exacto. Porque hay un mandamiento que es la de ir y predicar y anunciar. Ahí ese versículo se ve la combinación de los dos tipos de palabras, ¿no? Hay un Ujú. mandamiento de ir y predicar y anunciar ¿qué? La proclama, la verdad, ¿sí? Que Jesús era el que había de venir, el rey,
¿sí? Entonces, ese versículo encierra muy bien estas dos tipos de palabras que encontramos en la predicación. Flavio, ¿quería decir algo? Sí, nosotros, en el 36, Hechos 2, 36, es una palabra un poco fuerte, pero es muy directa. Muy directa al corazón, que creo que después lo continúa en el 37, que habla de que se compungieron en el corazón. O sea, Claro. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo marcó muy directo y le habló directo al corazón. Creo que lo dejó en claro que era el Señor y Cristo. Si ya bien venía hablando, describiendo esto anteriormente en los versículos anteriores, pero esto fue creo que les tocaba final. Ahora, ¿qué usa Pedro para hablarle a los judíos? ¿Qué usa en los versículos anteriores? El querigma. El versículo Dale, Katy. Ahí habla que subía a los cielos, El Antiguo le dijo Testamento. que se sentara a la diestra. Habló con la verdad. para Habló mí, de poner los enemigos al estrado de los pies. A ver, Katy. a los judíos, él comienza diciéndoles los pasajes del Antiguo Testamento y después los lleva a lo que había ocurrido en esos días, que fue la muerte y la resurrección de Cristo, porque hace una comparación de David, que tenemos la sepultura de David con nosotros, pero la de Cristo no, está vacía. ¿No? Exacto. Pedro usa profecías del Antiguo Testamento para hablar a los judíos en Hechos 2. Ahora, en Hechos 10 no usa tanto profecías ni cita tantos versículos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Eran gentiles. Porque eran gentiles, claro. Le está hablando a Cornelio, que no era Claro. judío. Claro. Entonces eso es tremendo, porque ahí es donde hablamos que la palabra de proclama más el didaqué es necesario que esté llena del Espíritu. Porque si solo pensamos que repetimos determinadas palabras y es suficiente, está bien, puede la gente convertirse, puede la gente conocer a Jesús, pero la gente va a conocer a un Jesús que nosotros declaramos y que nosotros vivimos. ¿Sí? ¿No vieron que en muchas congregaciones hay perfiles de gente similares que reciben lo mismo? Decís, che, pero acá son todos parecidos, son todos iguales, o tienen el mismo corte, ¿no? O la misma gracia. ¿Por qué? Y porque es lo que se enseña, es lo que se transmite. Y son las características de Jesús que son transmitidas. Y Pedro no le habla con versículos del Antiguo Testamento a Cornelio, porque Cornelio tal vez no los conocería. ¿Sí? Felipe y el etíope sí se centran en el Antiguo Testamento, porque el etíope venía leyendo el Antiguo Testamento y él había ido a Jerusalén a adorar, entonces había un contexto. Ahora, esto también nos habla en el tiempo actual de que nosotros tenemos que evangelizar. En aquel momento era más claro, era blanco-negro, era judío-gentil. Hoy la mezcla nos hace tener que tener mucho más discernimiento del Espíritu Santo para saber qué tipo de palabra dar y cómo darla, y el lenguaje especialmente. Yo creo que el tema del lenguaje, de cómo expresamos las verdades de Dios, se nos genera a nosotros todo un conflicto interno, porque nosotros tenemos una forma, un lenguaje, códigos, ¿no?, internos del mundo evangélico, que si a una persona que no conoce de Cristo le hablamos y le decimos que tenemos que ser lavados por la sangre de Jesús, esa persona nos va a decir, che, ustedes están todos locos, se lavan con sangre, contámela de otra forma porque no la entiendo. Entonces,
creo que culturalmente hay todo un tema que descifrar en el espíritu de cómo transmitir las verdades sin perder el poder de la palabra. Por eso, todo lo que es el querigma, todo lo que es la didaqué, tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Fíjense si nos ponemos a analizar que esta semana que entra, ya ahora nos metemos un poquito en lo que viene de la semana próxima, y es como un anticipo de lo que van a leer o si ya lo leyeron, pero hay un pequeño apunte de Jorge Mitián, de los 21 tips, que él analiza mirando Juan capítulo 1, Juan capítulo 4 y Juan capítulo 8, que refleja básicamente el encuentro de Jesús con los primeros discípulos, en Juan capítulo 1, el contacto de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, y en Juan capítulo 8, espere que ya les confirmo bien el relato, pero es Jesús con la mujer adúltera, la mujer que es encontrada en adulterio, y más allá de los tips que Jesús usa para la evangelización, creo que la combinación de la palabra de proclama, más el mandamiento, más el uso de los dones del Espíritu para la evangelización, son los tres condimentos claves para que nuestra palabra sea efectiva, para que nuestra evangelización llegue al corazón. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, es una expresión de amor, de comprensión, de escucharla, de tener discernimiento de espíritu, ¿sí? Cuando uno mira al principio de la conversación, parecería que están conversando dos personas con algo totalmente opuesto. Ella le habla del agua y él le habla del agua del espíritu. Y Jesús empieza a trabajar en el corazón de ella, y el corazón de ella se abre y se cae cuando viene esa palabra de ciencia de parte de Jesús y le dice: andá y trae a tu esposo. Y ahí ella se quiebra y entiende que está hablando con un profeta. Si no quieren leer la Biblia, busquen la serie de Chosen y miren esas escenas y ahí van a entender. Creo que el Espíritu Santo ha inspirado a estos muchachos a hacer algo tremendo, porque nos traduce al día de hoy cómo Jesús actuaría con la gente. Y es así, o sea, van a ver también un video con los 4 pilares del Evangelio, que está bueno, está muy bueno. A veces resulta un poco agresivo, por ahí uno puede decir, che, pero los 21 tips de Jesús con la forma de predicar de los 4 pilares parecería como opuestos, porque los 4 pilares apuntan a algo muy agresivo, o sea, la gente recibe y dice, che, bueno, si no, te hablo de la eternidad y te hablo de la ley, y si vos no cumplís la ley te vas al infierno, pero te doy la solución y la buena noticia es Jesús, y bueno, y toma una decisión. Es choqueante. En algún tiempo se usaba mucho esa forma de predicar, hoy creo que es menos, pero no está mal, y no está mal como recurso, y creo que es bueno tener todo el abanico, porque en algunos momentos tenés que predicar de esa manera, y en otros momentos tenés que predicar de otra manera. Entonces, Jesús usó todos los recursos, ¿sí? Jesús a los primeros discípulos les puso un vaso con agua para ver si tenían sed, ¿no? Metafóricamente. Le dijo: vengan, vean, miren, vengan y conózcanme, estén conmigo, ¿sí? Y ahí los cautivó, los atrapó. Cuando Pedro deja todo y le sigue en la pesca milagrosa, uno leyendo el Evangelio puede decir, che, pero
Claro, Pedro lo encontró ese día a Jesús se paró en su barca, enseñó, hizo el milagro y Pedro lo siguió. Pero no es así, porque cuando uno empieza a cruzar los evangelios, se da cuenta que Pedro ya tenía contacto con Jesús, ya había estado en alguna charla con Jesús. Y la pesca milagrosa es lo que cierra el llamado de Jesús, y que Pedro deja absolutamente todo y lo sigue. Entonces, en cada momento hay situaciones distintas para evangelizar. A Mateo no hay registro de que lo haya visto antes. Tal vez Mateo conocía de la fama de Jesús, pero se para frente a él, lo mira a los ojos y dice, sígueme. ¿Sí? Es como que Jesús, en una sola palabra, usa estas 4 pilares que este hermano nos cuenta en el video, ¿no? Una palabra en la cual Mateo vio eternidad, Mateo entendió que la ley lo llevaba a Cristo, Mateo entendió que quien le decía sígueme era Jesús, y Mateo aceptó el llamado. ¿Sí? Entonces, un poco estos recursos, los 21 tips, los 4 pilares, son para que nosotros tengamos herramientas y argumentos de cómo poder evangelizar y cómo usar nuestra palabra, ¿no? Un poco la idea es tener en claro qué comunicar, y la segunda semana es el cómo lo comunico, de qué manera. Y los animo a que mediten esta semana en Juan capítulo 1, 4 y capítulo 8, para ver esos aspectos que Jesús tenía cuando se relacionaba con la gente, para llamarlos, para cautivarlos, para transmitirles el Evangelio. ¿Sí? Marcos 1, 14, 15, tal vez parece más duro, más seco la palabra de Jesús, porque arranca diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿no? Esa es la temática de Jesús, eso es el centro de su mensaje. El reino de Dios vino, arrepiéntanse. Y eso es lo que nosotros tenemos que traducir hoy y comunicar a las personas y hablar de arrepentimiento, hablar del reino de Dios, hablar de la persona de Jesús, hablar de quién es Jesús. Convivimos con un contexto que ha licuado mucho el Evangelio, que ha bajado mucho las exigencias. Entonces a veces corremos el riesgo de parecer o ser por ahí muy legalistas, ¿no? Muy fuertes, muy duros. Pero el Evangelio es a todo o nada. El tema es que hay que explicar a la gente que es a todo o nada, y hay que también entender que algunos necesitan un tiempo para comprender el llamado. ¿Sí? Entonces, la evangelización, el evangelizar, es plantar la buena semilla y esperar que esa semilla dé su fruto. A veces pensamos que discipulamos o nos confundimos entre discipular y evangelizar. Se evangeliza a aquel que no conoce a Jesús y se discipula a aquel que se ha bautizado y se ha arrepentido. ¿Sí? Y a veces se nos hace un poco una confusión, porque decimos, no, yo estoy discipulando a fulano, y resulta que fulano aún todavía no se arrepintió y no se bautizó. Entonces, Jesús dice, vayan y prediquen el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen. ¿Sí? El orden es predicar, ¿sí? Que se bauticen y enseñarles. Por eso vuelvo con el concepto este del querigma didaque, que es clave. Nosotros tenemos que apuntar a que la gente crezca en fe, conozca a Jesús y que acepte la demanda de Jesús. Una vez que pasó eso, son discípulos. Ahí le enseño todas las demás cosas.
nos ha pasado, nos pasa muy a menudo, que queremos enseñar todas las demás cosas a alguien que no ha nacido de nuevo. Entonces esa persona adopta buenos consejos, los pone en práctica, vive bien, pero nunca nació de nuevo. Entonces, no es discípulo. Cuando evangelizamos, nuestro objetivo es que la persona conozca a Jesús y nazca de nuevo. Ahí hay que apuntar. Hasta que no nazca de nuevo, y no te voy a hablar de otra cosa. ¿Por qué te voy a hablar de cómo administrar tus dineros, de cómo criar a tus hijos, de cómo ser un buen esposo, si no naciste de nuevo? ¿Sí? Te voy a llenar de buenos consejos que seguramente te van a servir para tu vida, pero te vas al infierno. Te vas al infierno con buenos consejos. Entonces, cuando evangelizamos tenemos que tener en claro que el foco es que la gente se convierta y conozca a Jesús. Si no, corremos riesgo de tener las iglesias llenas de gente que no ha nacido de nuevo. Buenas personas, buena gente, pero que no nació de nuevo. ¿Sí? Y este punto es fundamental para que nuestra predicación apunte a la conversión de las personas. Ahora bien, vamos a hacer una actividad más y con esto cerramos, muy cortita. Pero, Perdón, Martín, sí, ¿te puedo hacer una pregunta que me quedó colgando y lo obvio. comenté en el... Los 8 puntos que vos mencionaste, vos sabés que no los encontré en los apuntes. Capaz que soy yo que no los veo. Bueno, yo te los mando, están ahí, es el hecho de Cristo. Sí, pero el hecho de Cristo, según Jorge... Ese, según Jorge Ah, Guerrero. claro, no, porque yo tenía el esquema de la preexistencia de Dios, el esquema de la encarnación del Hijo de Dios, entonces capaz que mi esquema no lo pude seguir a Jorge. Está Bueno, bien, gracias. está bien. Pero ese escrito se usó no sé en qué materia, yo lo tomé de ahí y lo adopté. Me pareció bueno entender cómo la palabra de proclama aumenta la fe, genera fe. ¿Sí? Y, lo hemos experimentado en varias reuniones de chicos, jóvenes especialmente, y cuando uno aumenta o declara la verdad de Cristo, la proclama, la palabra tiene espíritu y eso de la fe la enriquece, y la obediencia después es más fácil, es más fácil obedecer a quien conocemos. ¿Sí? Así que bien, hay un tercer aspecto en toda la evangelización que Jesús mandó, que es interesante leerlo. Vamos a tomar 10 minutos nomás y con esto cerramos. La misión de los 12 y la misión de los 70. ¿Sí? Porque ahí hay otro aspecto que Jesús mete en la evangelización, que aparte de hablar del reino de Dios, habla de las señales. ¿Sí? Así que nos dividimos en dos grupitos, rápido, y a la vuelta hacemos el cierre de estos dos versículos de Lucas 9, 1 al 6 y de Lucas 10, 1 al 16. Ya están en los grupos, ahora sí lo estoy chequeando que están el versículo. Léanlo, charlen sobre esto y a la vuelta hacemos el cierre. ¿Sí? Ahí vamos. 10 minutitos, ¿eh? Martín, Ahí te mando todo y a ver. Ahí está signo. Ahí está signo una sala. ok. Ujú.
Bien, ahí están volviendo. ¿A usted cuál le había tocado? ¿Lucas 9? A nosotros nos tocó 10 10. del 1 al 16. Algunos tienen la misión de los 70, otros la misión de los 72. No sé por qué. Algunas versiones agregan a 2 más. Misión de los 70. Sí, hay otra versión que tiene los 72. Se ve que algunos estaban Alguno más te escondidos. habrá quedado colgado, por eso es lo Algunos que estaban sí. escondidos atrás de un árbol y salió más tarde. Capaz que de esos, viste, tengo la esperanza de que los 3 que le ponen alguna excusa a Jesús, 2 de ellos sean esos 2 que se agregaron al final. Viste que Jesús está hablando con esos 3 y se pone un poco duro y después manda a los 70. Pero una vez un hermano me dice, no, eran 72, no, son 70, no eran 72. Y me mostró en la Biblia de él y dice, ¿son 72? Bueno, está bien, son 72. Pero bien. A ver, Jesús, el pasaje de Lucas 10 solo lo relata Lucas, ¿sí? No está en los otros evangelios. Pero el pasaje de Lucas 9 también está en Mateo 10:5 y en Marcos 6:7. Por ahí Mateo 10:5 es un poquito más amplio y da algunas especificaciones más puntuales. Pero conceptualmente, como para ya cerrar esta primera parte, y un poco anticipando estos primeros 15 días de estudio, la palabra que Jesús le da a los discípulos, primero a los 12 y después a los 70, a los 12 los manda específicamente a las ovejas de Israel, ¿no? Le dice, vayan a los de Israel. Y a los 70 los manda a toda aldea que él iba a pasar, ¿no? O sea, como que es más amplio. Las indicaciones son precisas, son parecidas. Si uno lee los otros evangelios de la misión de los 12, también habla de limpiar leprosos, resucitar muertos, sanar enfermos. Entonces, cuando uno agarra toda la amplitud de consejos que el Señor nos da y el ejemplo de los primeros discípulos, de Pedro, Juan y los primeros apóstoles, vemos claramente que tenían muy claro qué comunicar, ¿sí? Ellos comunicaban la persona de Jesús y tenían claro la proclama de la palabra, tenían claro cuál era el mandamiento, ¿sí? A dónde apuntaban, a la médula, a la conversión, ¿sí? A la conversión. Y eso también era hecho con señales, con milagros y con servicio, ¿sí? Limpiar leprosos en aquella época era algo que estaba en lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo. Y el Señor mandó a eso, ¿no? Mandó a ese servicio. Y claramente evangelizar es el conjunto de todo esto. Y algunos tendrán algún énfasis más volcado hacia las señales, otros hacia la predicación, hacia la manera de predicar, pero si tuviéramos que hacer un panorama de todos los recursos que el Señor pone, con indicaciones precisas, podríamos decir que nuestra evangelización tiene que ser una evangelización de proclama de la verdad, tiene que ir acompañado con mandamientos concretos, específicos, donde las personas se arrepientan de sus pecados, y tiene que estar acompañado de señales, de animarnos a orar por los enfermos, de animarnos a que se produzcan milagros, de animarnos a que el Señor se mueva en lo sobrenatural,
y también nosotros animarnos a que haya manifestaciones de los dones del Espíritu en la evangelización. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, ¿sí? Animarnos a declarar y a profetizar cosas de Dios sobre las personas, ¿sí? Tiene que haber también dones proféticos sobre la palabra que damos, ¿no? Y todo eso hace a la evangelización, ¿sí? Y todos los recursos que pongamos, los medios, los modos que usemos, deben estar con este condimento, con cada uno de los componentes, ¿sí? Si hacemos una obra de teatro, que tenga estos componentes. Si hacemos una horita feliz, que tenga estos componentes. Si salimos a la calle a predicar, que tenga todos estos componentes que vemos y encontramos en la palabra. Después cada uno, en el don del Espíritu y en la gracia del Espíritu, se hace más fuerte, ¿no? Hay zonas donde cada uno es un poco más fuerte, algunos pueden ser más fuertes en la palabra, otro más fuerte en orar para que haya manifestaciones de Dios, otro en la consejería. Por eso, gracias a Dios, somos un cuerpo y cada uno tiene una gracia y una capacidad que Dios usa de manera distinta, ¿sí? Entonces, en esto de evangelizar y de cumplir nuestra misión, lo que Jesús nos manda, lo que los primeros hermanos en Hechos 1, 2, 3 y hasta capítulo 8, 9 vemos, desarrollaron con tanta firmeza. Mientras estaba preparando esto, leía cuando a Pedro se lo encuentran ahí, lo llevan y lo intimidan para que no prediquen, y la palabra dice, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, les declaró, y dice que cuando vieron que estaban tan convencidos y que eran gente del vulgo, dice, ¿no? Sin conocimiento, sin letra, pero la convicción que ellos tenían, los que lo apresaron hicieron así, dijeron, bueno, a ver, apretémoslo un poquito, pero nos damos cuenta que estuvieron con Jesús. Entonces nuestra evangelización se tiene que notar que estuvimos con Jesús. Si no, no podemos evangelizar, si no repetimos palabras o hacemos adoptamos métodos o copiamos cosas, y en esto debemos ser genuinos, ¿no? Nuestra evangelización tiene que notarse que estuvimos con Jesús. Nuestra palabra tiene que ser tan convincente en el espíritu que se den cuenta los que nos escuchan que nosotros estuvimos con Jesús. Así que bien, un poco estas 2 semanas, esta que entra, la idea es tener todos estos recursos disponibles y que cada uno pueda ir como ordenando y encontrando una forma de cómo presentar el Evangelio. Porque también un poco la finalidad de esta materia es eso, que cada uno pueda encontrar una manera de presentar el Evangelio. Obviamente en la dirección del Espíritu, pero tiene que haber cosas concretas para que nuestra expresión, versículos que nos acordemos, que tengamos presente, para que nuestra predicación tenga contenido y pueda ser en el Espíritu, ¿no? Así que bien, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, algún aporte que quieran hacer. ¿Le gustó esto de separarlo en grupito, trabajar? Me parece más dinámico, más enriquecedor. Está bueno. Lo que yo, Martín, veo que cuando nos arrojamos a la evangelización y primero, viste, buscamos la guía del Espíritu Santo, el Señor va respaldando cada cosa que vamos haciendo. Y dependiendo cómo evangelicemos y la forma, el Señor llega igual a las personas, ¿no? Y a veces uno piensa, bueno, ¿cómo le puedo a esta persona? Si esta persona tiene esta edad, tiene esta forma, capaz de media dura, media tosca, pero el Señor se manifiesta, y cuando el Señor se manifiesta, ahí crea esa libertad en el espíritu y trae palabra,
vos te animás y podés sanar a la persona, trae convicción de pecado, y a veces oramos por personas y las personas terminan muriendo. Pero quizás cuando nosotros oramos le traemos una paz diferente a la que puede experimentar y ahí ven que somos cristianos y tenemos Cristo adentro. Eso es lo que estoy últimamente experimentando. Amén, amén. Buenísimo, bien. A ver, un poco la idea de esta semana, de estas 2 semanas apunta a lo que dije recién, y las últimas 2 semanas con el libro de Jorge, especialmente uno de los capítulos que analiza, Romanos capítulo 1, habla un poco de la sociedad en la que nos enfrentamos, ¿no? La sociedad en la que nos rodea. Y también vamos a hablar en la última clase un poco de cómo evangelizar a esta sociedad, cómo llegar al corazón de la gente hoy, que si bien el pecado es el mismo, uno mira a Romanos 1 y dice, che, el pecado es el mismo, la realidad es que la gente es distinta, el contexto es distinto, la sociedad cambió, y bueno, y nosotros como iglesia tenemos la misma verdad que hace 2000 años, pero tenemos que comunicarla de una forma mucho más precisa y amoldar la palabra a esta realidad. Así que las últimas semanas de esta materia va a apuntar un poquito a eso. Así que bien. Yo Bueno, leí una frase, Martín, que la quiero compartir con el grupo porque me pareció que engloba un poco este último ejercicio que hicimos con vos. Dice, los milagros son el reino de Dios en acción. Las obras no es un agregado del reino de Dios, sino parte integral del mismo, potentes manifestaciones del amor, que era el elemento básico en el reino de Dios. Entonces, esta combinación de estar llenos del Espíritu Santo, tener compasión por la gente, ¿no? Y querer orar por ellos y vivir obviamente en el Espíritu, porque si no, no podemos. Pero me parece tan lindo que es algo integral. así es así, es así. Todo es un evangelio completo, no de énfasis. Y a veces nos movemos en los énfasis y nos perdemos el resto. Y vuelvo a este concepto de cuerpo, ¿no? Porque lo que no tengo yo lo puede tener otro. Y Dios da, y los dones son de Él, y las gracias son de Él, y no son nuestras, ¿sí? Entonces, también creo que el evangelismo de cuerpo, de familia, de iglesia, como iglesia, es necesario recuperarlo, ¿no? Más allá de lo individual, poder evangelizar y ser el cuerpo de Jesús actuando, ¿no? Así que bueno, gracias Katy por ese aporte. Muy bueno. Bueno, muchas gracias por su tiempo. ¿Sí? Participen del foro, vayan escribiendo. Ahora mañana o el lunes mando una consigna más para que aporten. Pero es muy bueno porque enriquece y nos ayuda a nutrirnos unos con los otros. ¿Sí? Bueno, buen sábado, buen finde. Gracias. Igualmente. Buen tiempo de comunión con los hermanos. Amén, amén. Nos vemos. Chao, bendiciones. Chao, chao. Chau. Chao, chao. Señor El les sábado. bendiga. Chao.